Las expectativas en el nuevo gobierno son muchas y la ansiedad seguramente irá en aumento con el correr de los días. Esto es absolutamente normal que se experimente en la vida del transcurrir, en la vida cotidiana de los paraguayos. Ahora, ocurre que la lista de urgencias sociales es muy extensa. Sin embargo, hay una que sobresale con claridad con respecto a las demás. Nos referimos a la salud pública, de la que depende el 70% de la población paraguaya. Sobre esto vamos a iniciar, con este tema, vamos a iniciar el programa de la fecha con la referente, con la ministra del sector. Bienvenidos a Fuego Cruzado. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, don Benja, también en la audiencia Fuego Cruzado. Efectivamente, instalar políticas públicas de Estado que traspase justamente un periodo presidencial de 5 años. Instalar una política que se pueda justamente mantener en el tiempo y que de esa manera la salud se refuerce. Una mejor atención, una mejor calidad en la atención, por supuesto con todos los insumos necesarios. Ya nos acompaña esta noche la doctora María Teresa Barán, designada como ministra de Salud Pública. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Angélica, muy buenas noches, Benjamín, y muy buenas noches a toda la audiencia. Un gusto, un gusto. Una tarea muy difícil la que tenés por delante. La salud pública es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el país. No son problemas nuevos, pero requieren de urgentes medidas que vayan corrigiendo los problemas más sentidos, por lo menos. Entonces, si bien es necesario que se adopten o se ejecuten políticas de transformación de carácter más estructural, hay cuestiones que son urgentes. El tema, por ejemplo, de la medicación en los hospitales. Las cuestiones que sufren de manera más cotidiana los que requieren de la asistencia de salud. Al respecto, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas inmediatas que se piensan adoptar desde la cartera que vos conducís? Sí, realmente es una tarea un poco complicada, pero no difícil, en donde este objetivo solamente lo vamos a lograr si hacemos un trabajo en equipo. De hecho, que ya nos hemos reunido a hacer nuestras estrategias con todo el equipo en el Ministerio de Salud, y como una de las primeras medidas que estamos elaborando es ver en dónde están los cuellos de botellas dentro de los diferentes servicios de salud a nivel nacional, y una de las estrategias que estamos viendo es que habilitar un turno más, que es un turno de la noche, que nosotros hemos visto que muchas veces la población paraguaya trabaja un promedio prácticamente de 12 horas y no tiene el tiempo suficiente para llevarle a sus niños o a un control o a una consulta durante el día, y habilitar un turno noche, eso nos va a dar la posibilidad que la población también pueda acceder a estos servicios de salud como una de las principales medidas. Y lo otro, como dije, es ver en los diferentes hospitales dónde están estos cuellos de botella para poder ordenar y reorganizar el servicio, hacer una reingeniería de nuestros recursos humanos para que la población pueda acceder a las consultas. O sea, una cosa es la atención ambulatoria de los pacientes que consultan en los diferentes servicios de salud, y por otro lado también es la atención de los pacientes que tienen que ser internados por diferentes patologías, y nos hemos encontrado que en algunos hospitales tenemos una larga lista de espera con respecto a lo que son las cirugías programadas. O sea, hoy yo tengo a lo mejor una piedra en la vesícula que tengo que operarme, pero me dieron un turno para operarme a lo mejor en noviembre, en diciembre o en enero del año que viene. Entonces vemos que en muchos servicios de salud pública existe esta espera para las cirugías programadas, y para ese efecto vamos a conformar equipos quirúrgicos en donde vamos a hacer a lo mejor jornadas quirúrgicas donde todo un fin de semana vamos a operar una determinada cantidad de personas para que en el corto plazo podamos disminuir esas largas colas de espera en cirugías programadas y también lo que es el consultorio. Hablaba dentro de su proyecto también, doctora ministra, sobre la descentralización de la salud y fortalecer las redes de salud pública. Y aquí juega un rol muy importante, usted ya señalaba, las unidades de salud familiar. Mencionaba, la unidad de salud familiar es el centro de salud más cercano que tiene una persona en su barrio, en su municipio o en el departamento en sí, en donde acude para una atención primaria. Pero ¿qué ocurre? En
esa unidad de salud familiar, lastimosamente la mayoría está bastante precaria. No hay un personal médico suficiente para atender medicamentos. También están en falta insumos y ni qué decir algún tipo de cirugía o intervención como usted mencionaba ahora. Entre sus políticas también está reforzar la unidad de salud familiar para que esa persona, por ejemplo, que está en Ayolas, Caguazú, o yéndonos en unos departamentos más precarios, sensibles, también Caazapá, Canindeyú y demás, no tenga que trasladarse hasta Asunción o no tenga que trasladarse hasta un hospital complejo, ya sea regional o general, en donde se da la saturación justamente de lo que usted decía, una persona que tiene que operarse y está en un hospital regional, cuando capaz y en su unidad de salud familiar puede recibir esa atención. Es una política que creo también van a buscar instalar, ministra. Sí. O sea, en Paraguay hace tiempo está funcionando una estrategia que se llama Estrategia de Atención Primaria en Salud. La Estrategia de Atención Primaria en Salud es una estrategia donde el 80% de las enfermedades prevalentes de esa comunidad debe ser resuelta dentro de lo que es la unidad de salud de la familia. Entonces, nosotros hoy en el Ministerio tenemos nuestra red de servicios que comienza, como bien lo había dicho, nuestra puerta de entrada al servicio de salud son las unidades de salud de la familia. El siguiente nivel dentro de lo que es la unidad de salud de la familia, tenemos una unidad de salud de la familia estándar, que es donde está el médico con las enfermeras y el nivel administrativo. Tenemos una unidad de salud de la familia ampliada, que aparte de brindar la atención solamente con consultorio y básico, también podemos tener internaciones de algunas patologías frecuentes que antes se llamaban los famosos centros de salud. Eso es hoy una unidad de salud de la familia ampliada. También tenemos el hospital básico, que es importante que la población entienda que en salud pública nosotros hablamos sobre un territorio social. O sea, un hospital básico es un hospital en donde va a tener un número determinado de poblaciones que va a tener que absorber, que en muchos casos, en algunos son hospitales distritales porque están dentro de un distrito, pero no específicamente son hospitales distritales, sino que es un hospital básico, en donde en este hospital, aparte de la consulta, aparte de la internación, se tiene que contar por lo menos con las 4 grandes especialidades: clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia en ese lugar. Y después ya partimos al siguiente nivel, que es un hospital general, que hoy llamamos nosotros hospitales regionales, porque generalmente están en las cabeceras departamentales, en donde ya tienen un poquito más de complejidad. El siguiente nivel, hospital nacional, y el cuarto nivel son los hospitales especializados, que en este caso, nuestro hospital especializado tenemos el Hospital Nacional de Itagua, tenemos el Hospital Nacional Niños de Acostañú, tenemos el Hospital San Jorge, el Hospital del Trauma. Son todos estos hospitales especializados donde manejamos alta complejidad. Y hay otro nivel más, que son las CAES, que nosotros le llamamos, que son los Centros de Atención Especializada, en donde probablemente vamos a unir los especialistas y de repente donde vamos a tener el dermatólogo, el reumatólogo, donde tengamos las especialidades que no tenemos en nuestro lugar. Esta es la construcción de nuestra red y este es el desafío que nosotros tenemos como gobierno, como Ministerio de Salud, que esta red pueda funcionar en forma integrada, porque hoy la realidad que tenemos es que el paciente puede acceder a una consulta en la unidad de salud de la familia, pero hoy se encuentra con una barrera muy importante. Consulta con el médico que está formado y capacitado para resolver el 80% de esas enfermedades, pero a lo mejor no tiene la cantidad suficiente de medicamentos básicos. Entonces, esa persona que consulta al servicio dice: ¿para qué me voy a ir a la unidad de salud de la familia si voy a consultar con el médico y me va a dar una receta y yo no voy a poder comprar el medicamento? Y históricamente siempre hay mayor acceso en el hospital regional o en el hospital distrital. Entonces automáticamente deja de ir a la unidad de salud de la familia y se va al hospital regional, y eso hace que se sobrecargue el servicio. Si nosotros hacemos de que el paciente pueda acceder en la unidad de salud de la familia y que pueda salir ya con su medicamento, eso va a descomprimir muchísimo también los otros servicios de salud de la red del Ministerio de Salud.
Insisto con el tema, justamente por lo que estás mencionando con respecto al tema de los medicamentos o a la insuficiencia en cantidades que se tienen en distintos niveles en los centros, en los establecimientos sanitarios de salud pública. ¿Esto se va a garantizar en qué plazos? Te pregunto porque la gente dice, bueno, está bien, lo que dice la ministra es interesante, va a haber mayor agilidad a la hora de concretar las consultas, pero después viene el tema de la receta y no tengo posibilidades. Entonces, ¿en qué plazos se pretende implementar tanto este proceso de reorganización o reingeniería en materia de recursos humanos como en el campo de los suministros y los medicamentos en los distintos establecimientos? Como bien lo dijo el presidente de la República, no tenemos margen de error. En realidad, nosotros ya estamos trabajando de mañana, tarde y noche con todo el equipo para que en el corto plazo podamos tener todas estas medidas, que una de las medidas más importantes es que las medicinas lleguen a todos los servicios de salud. Entonces, eso va a ser una de las primeras medidas donde nosotros vamos a estar ya directamente, ya lo estamos haciendo, ya estamos tratando de abastecer a todos los hospitales de todos estos medicamentos básicos, que también es importante que la población entienda que de acuerdo al nivel de atención está la lista de los medicamentos que tiene que manejar cada nivel. O sea, en lo que es una unidad de salud de la familia hay un listado básico de medicamentos que debe manejar la unidad de salud de la familia. En el hospital básico, el hospital regional, hay otros listados básicos de medicamentos, y lo que nosotros buscamos con la construcción de esta red es que realmente haya una comunicación directa con la unidad de salud de la familia, el hospital básico y el hospital regional. Por ejemplo, si en la unidad de salud de la familia hay una mujer embarazada que tiene que hacerse su control prenatal, o sea, el médico de la unidad de salud de la familia está formado y capacitado para brindar esa atención a la embarazada para su control prenatal, pero tiene que hacerse en su primer control, tiene que hacerse su análisis de rutina y tiene que hacerse su ecografía. Que estos análisis no se hacen en la unidad de salud de la familia porque no es la complejidad donde se debería hacer. Puede ser que se haga en una unidad de salud de la familia ampliada o no, en un hospital básico, pero lo que buscamos nosotros que desde la unidad de salud de la familia, el médico o el equipo de la salud le refiera al siguiente nivel para que se haga este estudio, para que la embarazada no se vaya muy temprano o de madrugada al hospital para buscar el turno, que desde la unidad de salud de la familia ya se vaya diciendo, bueno, el martes me voy a ir, me van a hacer mis análisis, me voy a ir en ayuna, me van a hacer mis análisis de rutina y reglón seguido me van a hacer la ecografía. Eso es lo que nosotros buscamos para la construcción de la red. Y justamente ya ustedes en la casa estuvo en varias direcciones, también en otros departamentos, doctora, y ahora tomando las riendas generales del Ministerio de Salud Pública y viendo la administración también, ¿en dónde están encontrando desafíos o alguna que otra piedrilla, por así decirlo, para poder cumplir todo eso? ¿Es una cuestión económica? ¿Sería un factor económico el dilema? ¿Una cuestión de déficit de personal médico también? Como usted lo está graficando de manera teórica, realmente se escucha bastante coordinado y ordenado, pero en la realidad ponerlo en práctica, ¿dónde van a tener el dilema? Sí. El mayor desafío que vamos a tener hoy, en realidad, es mejorar la calidad del gasto. O sea, evidentemente, dentro de lo que es el sistema de salud, también podemos decir que podemos tener fuga de nuestros medicamentos. O sea, en el control y controlar de que los medicamentos lleguen a los lugares donde tienen que llegar, y también controlar de que estos medicamentos lleguen a las personas que realmente necesitan. Eso es un desafío muy importante y muy fundamental. Y el otro desafío también, nosotros hoy estamos trabajando con un proyecto de Taiwán, que es el sistema GIS. Es un sistema informático en donde todo está prácticamente digitalizado. En algunos lugares ya tenemos conectada la red, o sea, tenemos al hospital de referencia y a todas las unidades de salud de la familia conectadas en red. Entonces, al estar conectadas en red, nosotros tenemos, primero, la trazabilidad de los medicamentos. Segundo, podemos tener de alguna otra manera que la población se sienta segura, donde vamos a tener las carteras de servicio que brinda ese servicio de salud, y que la población pueda acceder
e indirectamente nosotros vamos a poder controlar la productividad de los médicos, porque hoy hay una realidad. Al no estar digitalizado o al no estar de repente, en muchos hospitales ya tenemos la lista de los médicos que están en consultorio y los horarios que atienden el consultorio, y muchas veces no aparecen en el horario que tienen que aparecer. Entonces, al tener esto todo digitalizado, nosotros también vamos a poder controlar la productividad de los médicos, donde nosotros nos vamos a exigir que la atiendan a 20 o a 30 pacientes. Nosotros lo que vamos a exigir es que los médicos atiendan a las personas con calidad y con calidez como se merece el usuario que concurre a nuestros servicios. Aparte de este tema de la productividad de los médicos, que obviamente es muy importante, cuando hablas de mejorar el gasto en el ministerio, ¿a qué te referís con precisión? Pues eso significa que se está gastando mal. ¿En qué se está gastando mal? En realidad, al mejorar esto, primero, nosotros tenemos dentro de lo que es el presupuesto de los recursos humanos, tenemos muchísimos recursos humanos que están trabajando para el sistema de salud, y entonces buscar en dónde están estos recursos humanos, si realmente cumplen con el contrato que se les dio de hacer el trabajo que corresponde hacerlo, y de esa manera poder optimizar estos recursos, donde vamos a controlar el trabajo que hacen el personal de salud y si realmente lo está haciendo. Con eso nosotros vamos a mejorar los gastos que estamos teniendo. Y por el otro lado también con el tema de las compras de los medicamentos, porque hoy también a veces compramos medicamentos que son indispensables y fundamentales, pero no compramos la cantidad suficiente. A veces compramos más cantidad de medicamentos de una línea que no es tan necesario para la salud pública, y mucho menos cantidad de medicamentos de otra línea que son de alta rotación dentro del Ministerio de Salud, y que nosotros muchas veces nos quedamos sin esa cantidad de medicamentos. Entonces, vamos a sentarnos con todo el equipo, vamos a sincerarnos y vamos a saber cuáles son las cantidades exactas de medicamentos que necesitamos para cada patología en particular, para evitar esa falta de medicamentos a la hora de ponerlos en práctica. Con respecto a IPS, ministra, lo que se ha conversado bastante también, finalmente, en caso de darse un trabajo en conjunto o fusión, o como le quieran denominar justamente, o como se lo denominaría a un trabajo en conjunto con IPS, ¿eso cómo se concretaría? ¿No se va a concretar todavía? ¿O cómo esto realmente puede llegar a darse? Porque hay una preocupación de los asegurados del IPS que se está tomando como que Salud Pública absorbería todo el servicio que da IPS, y en algunos casos ya están mezclando hasta los fondos de una u otra entidad. IPS y Salud Pública, ¿cómo irían de la mano sin que afecte, por supuesto, a cada entidad? Categóricamente es importante que la población sepa de que de ninguna manera como Ministerio de Salud nosotros vamos a apoderarnos del IPS, mucho menos vamos a apoderarnos de los medicamentos o de los recursos que tiene IPS. Entonces, para que la población sepa, nosotros ya tenemos un trabajo articulado con el IPS hace más de 20 años. O sea, que hace más de 20 años que nosotros ya estamos trabajando en forma articulada con el IPS a través de convenios de salud, en donde, ¿cuál es el objetivo de esta articulación? El objetivo es que tanto el asegurado del IPS como el no asegurado puedan acceder a los servicios. Y te doy un ejemplo. En Coronel Oviedo puedo tener yo a lo mejor un servicio de salud pública y un servicio del IPS, en donde a lo mejor en salud pública tengo el médico anestesiólogo, tengo el circular o el enfermero que va a estar ayudando a la cirugía, y en IPS tengo al cirujano, pero resulta ser que estamos en el mismo lugar, estamos contratados por ambas entidades, pero no podemos hacer ni una cirugía. ¿Por qué? Porque IPS tiene sus recursos limitados y Salud Pública tiene sus recursos limitados. Entonces, si nos unimos los dos con estos recursos limitados, hoy a lo mejor en Coronel Oviedo, si no se hacía cirugía, a través de esta articulación y a través de este convenio, la población puede acceder a una cirugía que antes no lo podía hacer.
ese es el objetivo que nosotros buscamos. Es más, nosotros cuando hablamos de este tipo de articulación, más que nada nos referimos en el interior, porque generalmente en el interior es donde muchas veces el asegurado del IPS no puede acceder a todos los servicios. Y si nosotros nos articulamos y nos complementamos sin entrar en lo que es meternos en el presupuesto del IPS, nada que ver, o sea, vamos a trabajar en forma articulada. Muchas veces pasa esto, paciente asegurado del IPS, consulta con el médico y en el momento de que tenga que retirar los medicamentos se va a la farmacia del IPS a retirar el medicamento. El no asegurado consulta con el médico y retira el medicamento de la farmacia del Ministerio de Salud. En muchas oportunidades pasó que el asegurado del IPS no encuentra esa medicina en la farmacia del IPS y retira de la farmacia del Ministerio de Salud, cosa que no ocurre con un no asegurado. Si hay un paciente no asegurado que consulta en salud pública o consulta a través de este convenio y no hay medicamentos en la farmacia de salud pública, pero hay en el IPS, nosotros, el no asegurado, bajo ningún punto de vista puede retirar este medicamento. Entonces, eso es lo que nosotros les queremos dar la seguridad al asegurado, que nosotros no nos queremos apropiar del servicio de ellos, sino nosotros queremos complementarnos para que al complementar estos servicios realmente salgan beneficiados el asegurado del IPS y el no asegurado. Claro. La idea es, claro, sería articular entonces o promover acuerdos con estas dos instituciones, pero no solamente con ellas, también entiendo que con el sector privado, ¿verdad? Con hospitales privados, con clínicas, que haya un sistema de salud a nivel país en donde las diversas reparticiones públicas y privadas, o mixtas, como en el caso del o el híbrido, que es el Instituto de Previsión Social, puedan colaborar y la persona que necesita consultar o realizar determinados procedimientos médicos pueda hacerlo en su mismo lugar sin necesidad de desplazarse kilómetros y compañías como para poder ir, en el caso del asegurado del IPS, venir al hospital central o viceversa. Entonces, esta es la idea, articular un sistema que integre a todas las reparticiones sanitarias que hay en nuestro país, tanto públicas como privadas. Asimismo, nosotros lo que estamos buscando es esa articulación con el IPS, con el sistema de salud privada también, porque de repente, suelo hablar como un ejemplo, hoy tenemos resonancia magnética solamente dentro de la red de salud pública en el Hospital del Trauma, ¿verdad? Que probablemente al estar instalado en el Hospital del Trauma ni siquiera va a dar abasto para la población traumatológica que va al Hospital del Trauma. Entonces, si una persona necesita hacerse una resonancia magnética y que es de escasos recursos y que no tiene para pagar, hoy tenemos ya convenios desde el Ministerio de Salud Pública con entidades privadas para que la población pueda acceder a esa resonancia magnética en donde haya a nivel interior. Hablando de Instituto de Previsión Social, uno de los temas uno de los problemas que tiene el Ministerio de Salud, no solamente el Ministerio de Salud, otras reparticiones públicas también, son las deudas. Y se habla mucho de honrar las obligaciones que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, con los laboratorios. Sin embargo, también hay una deuda grande con el Instituto de Previsión Social. Por el periodo de pandemia, los no asegurados que brindó asistencia de manera correcta, que era lo que correspondía en ese momento el Instituto de Previsión Social, y el Ministerio de Salud no cumplió con su parte, en la parte económica, digamos. No pagó. Entiendo que son 60, 70 millones de dólares según algunas fuentes, otros hablan hasta de 100 millones de dólares. No hay precisión en cuanto al monto, pero tampoco hay ningún indicio de que existan planes para pagar esa deuda. ¿Cómo está el tema? En realidad, eso ya lo estamos conversando con el presidente del IPS y nosotros hablamos como de un sistema de compensación. Si bien se habla de esta deuda que tiene el Ministerio de Salud con el IPS, también Salud Pública absorbió muchísimos asegurados del IPS que no encontraron respuesta dentro del IPS. Entonces, nosotros a través de estos convenios que teníamos con las empresas privadas,
también absorbimos a muchos asegurados donde le internamos en las clínicas privadas como Ministerio de Salud. Pero aquí hay una gran apertura de que podamos sentarnos a trabajar y ver cuáles son las compensaciones. A lo mejor yo no lo voy a pagar al presidente del IPS o al IPS en dinero en efectivo, pero sí vamos a trabajar en compensaciones. Yo te voy a dar este servicio, vos me vas a dar estos servicios, y esta es una de las maneras en donde nosotros podemos empezar a trabajar para honrar con esas deudas que tenemos con el IPS. Una cuestión nomás, sin ánimo de polemizar, hablando como asegurado del IPS, sí. Pongo en ese papel. Ocurre que los servicios que brinda salud pública tiene que brindarlos nomás luego. Sea uno, basta con ser paraguayo, ni siquiera paraguayo, con vivir, estar domiciliado en el Paraguay, tiene derecho a ese servicio. Entonces no hay nada que compensar porque alguien del IPS haya recibido asistencia de salud pública, porque esa es una obligación del Estado. Lo que hay que responder es a una deuda que tiene el Estado, en este caso el Ministerio, a través del Ministerio de Salud, con una institución que no es del Estado, como es el Instituto de Previsión Social. Entonces, la idea de la compensación no me queda muy clara, ministra, porque hay una deuda concreta que nos adeuda a nosotros, a todos los asegurados, los dueños del IPS, aportantes, tanto patrones como empleados, y esa deuda tiene que honrarse. No en especie, en efectivo. No, yo creo que eso también estamos hablando inclusive con el ministro de Economía, en donde vamos a buscar los mecanismos para poder realmente saldar esa deuda histórica que tiene el Ministerio de Salud con el IPS. Me refiero a la pandemia, Sí. Porque después está la deuda histórica que es 350 millones de dólares, una cosa que ya es del Estado, no es competencia del Ministerio de Salud. Pero entonces, hay ese tema que preocupa mucho. Y también, volviendo a algo, antes de cerrar con la ministra Angélica, algo que no está planteado en el debate, porque lógicamente se busca mirar hacia adelante y todo lo demás, pero en el Ministerio de Salud ocurrieron hechos muy feos. Durante la crisis sanitaria, durante la pandemia, se registraron hechos de corrupción muy serios, afectaron necesariamente a funcionarios o tuvieron como protagonistas necesariamente a funcionarios del ministerio. Sin embargo, no se tradujo eso en ninguna acción concreta. Nadie asumió responsabilidades. Tenemos consecuencias en materia de daño patrimonial, pérdida de vidas, porque mucha gente murió porque no tenía vacuna y hay toda una discusión al respecto. En algún momento se va a hacer una revisión de esto, investigación, es decir, qué pasó con estas denuncias. Estos funcionarios van a ser, o estos temas que afectan a estos funcionarios van a ser puestos a conocimiento del Ministerio Público. ¿Se va a rescatar esta parte tan dolorosa de nuestra historia? Categóricamente sí, nosotros tenemos que buscar realmente sincerar estas situaciones y hacer todas las invitaciones más. Nosotros vamos a hacer como una auditoría de toda la gestión anterior para que nosotros podamos mirar el escenario en el que estamos, cómo ellos nos están entregando y dejando este Ministerio de Salud. De hecho que sí se va a hacer una auditoría de toda la gestión. Perfecto. Bueno, ministra, muchas expectativas dentro de cada designación, dentro de cada ministerio y, como lo decía Benjamín, también salud es uno de los sectores, una de las áreas más sensibles. Siempre se dice que sin la salud no se puede hacer mucho, no se puede hacer nada y bueno, es una materia muy pendiente de parte del Estado hacia los paraguayos. Agradecerle y, por supuesto, éxitos a usted y a todo el equipo que le acompaña para estos nuevos desafíos que tienen. Gracias, ministra. Muchas gracias. Muy amable. La doctora María Teresa Barán, así es, en Fuego Cruzado. La primera pausa hacemos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Fuego Cruzado y vamos a abordar un tema que representa un gran dolor de cabeza. El caos vehicular causado por los problemas del transporte público, que es el tema en particular que vamos a desarrollar en este segmento de nuestro programa. ¿Qué pasa con el transporte público? Sabemos cuáles son sus problemas, cuáles son las soluciones, es la pregunta
que se van a llevar adelante. Se ocasionan demasiados problemas desde esta área a la población, a la calidad de vida de quienes usan los servicios de transporte público, indirectamente a quienes no usan el servicio de transporte público por el caos vehicular que hay en Capital particularmente, y también los problemas que hay en el campo del transporte en distintas localidades de la República. Este es un tema muy sensible, probablemente no esté entre los 2, 3 primeros urgentísimos que la gente aguarda alguna salida, pero sin embargo es algo que se sufre de manera cotidiana. Efectivamente. El Instituto Nacional de Estadísticas hace algunas semanas había dado a conocer un informe de movilidad en Asunción y Gran Asunción. ¿Y qué arrojó este informe? Que todas aquellas personas que utilizan el servicio de transporte público utilizan entre esperar a subir al bus, el tiempo de viaje y luego de retorno a la casa en todo este periodo, más de 2 horas. En la parada de colectivo y en el tiempo de viaje. Más de 2 horas de su vida está en un bus de transporte público y está en la calle padeciendo todo tipo de situaciones según este informe de movilidad. ¿Y qué es lo que reclaman o cuestionan más los usuarios del transporte? El tiempo de espera, las frecuencias de los buses y también el costo del pasaje, porque el servicio no es lo que realmente uno está pagando. Así es que todos estos desafíos lo tendrá el doctor Guido Benza, quien es el nuevo viceministro de Transporte y está aquí en Fuego Cruzado. Ya lo saludamos. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Viceministro. Es una cara así, como decíamos antes de arrancar el programa. ¿Por dónde comenzar las actividades en cuanto a prioridades se refiere desde el viceministerio, Guido? Bueno, Benjamín, el viceministerio actualmente tiene unos desafíos muy importantes por llevar adelante de acuerdo a lo que es la necesidad de la demanda del pasajero en este momento, ¿verdad? Uno de los desafíos que yo voy a llevar adelante es liderar un rediseño del servicio de transporte público. Mis años de experiencia ya en la función pública que llevo trabajando dan testimonio de mi capacidad y compromiso que tengo, y la búsqueda es optimizar el tiempo de espera y de traslado, así como estabas comentando, para lo que utiliza el pasajero en el ámbito cotidiano, laboral y de esparcimiento. Eso va a ser un eje primordial en mi gestión, va a ser trabajar en beneficio del pasajero para que tenga un buen servicio y acorde a las necesidades. Pero ¿cómo reducís eso? Porque inclusive eso es en una franja horaria la que estaba diciendo, de una franja de la población la que estaba diciendo recién Angélica. En otros casos incluso supera las 3, 4 horas de espera. ¿Cómo hacer? Porque con este modelo evidentemente no es suficiente. No se da abasto como para que la gente esté menos tiempo en los buses o que la gente use más buses y menos el vehículo privado particular para trasladarse, y eso ocasiona un lío. Por lo menos en ámbitos de capital y área metropolitana en esta región del país. Correcto, Benjamín. Y la idea es dar espacios a todos los actores de lo que son partícipes del transporte público para poder encarar los temas y bajar a mesa para poder solucionar y mejorar lo que es el transporte público. Conversando y llegando a un acuerdo con el sector privado, nosotros trataremos de que ese tiempo de espera sea lo mínimo posible para el pasajero. Y en relación a lo que es los viajes, nosotros tenemos como meta llevar adelante e implementar los carriles preferenciales de buses. Específicamente llevaremos el primero a la ruta Transchaco. La idea es implementar primeramente ahí para ir posteriormente a las troncales principales. Con este carril preferencial de buses y la implementación de las paradas obligatorias, la idea es que el tránsito sea más fluido, la velocidad del transporte público tenga una mayor velocidad para poder agilizar. Y con esto de a poco ir, así como habías comentado y dicho, que es lo que tenemos que conseguir para que este tránsito sea fluido, es que los vehículos particulares, que las personas que se trasladan en vehículos particulares opten por un servicio público. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Es que este servicio público sea óptimo y cumpla las necesidades del pasajero. Con respecto también, y se cuestionó mucho la administración anterior,
y que incluso ocasionó la destitución de un viceministro de Transporte. Las validaciones irregulares, las validaciones fantasmas, veíamos en videos en donde los propios choferes utilizaban la tarjeta flota para poder validar un pasaje cuyo pasajero no existía y desconocemos. De hecho, la administración anterior, y también le consultó esto, no daban a conocer mucho la estructura de costos en el precio del pasaje y tampoco la utilización de los boletos, de las tarjetas flotas justamente de los colectivos y de los usuarios. Con el tema de las validaciones irregulares, ¿van a dar a conocer alguna información? ¿Eso quedó pendiente en la administración anterior? Sí, Angélica, tengo entendido que la administración anterior llevó a instancias del Ministerio Público. Yo ya he dado las órdenes ayer al equipo jurídico del Viceministerio de Transporte para que recabe el estado actual y si es que hay las causas, ¿verdad? Y me tenga un informe, una revisión completa, que apenas yo tenga eso, sin problema voy a dar a conocer todo. Pero en este sentido, Angélica y Benjamín, es importante poner a conocimiento también que desde abril de este año ya hay una reglamentación en relación a estas validaciones, como se le conoce en fantasma, donde a través del sistema de billetaje se establece que una tarjeta no puede ser más validada 10 veces en un mismo bus, en un mismo día. Al ocurrir este hecho, salta automáticamente una llamada de alerta que va cortando este sistema y a fin de mes se hace un recuento de todas las llamadas de alerta que tuvo esta tarjeta por medio del SAM y se tiene un descuento en el subsidio. O sea, este sistema de reglamentación y de sanción, si podríamos llamarlo así, vamos a seguir nosotros llevando adelante y siguiendo este control, ¿verdad? Hablábamos también con el director del INE. Qué notable. Este estudio va a ser muy importante el que hicieron en cuanto a las conclusiones, porque el modelo de sistema que se utiliza, los itinerarios que recorren los colectivos, fueron trazados hace 50 años o 40, no estoy seguro, pero los hábitos de los paraguayos y de los que viven en esta región del país en particular, capital, área metropolitana, sus lugares, tanto de esparcimiento como sobre todo a nivel laboral, fueron cambiando durante todo este tiempo. Entonces tenés itinerarios que no responden a las necesidades de la población, o responden a un segmento de esta y a otro no, que tienen que tomar 2 buses o 3 y cosas por el estilo. Este rediseño también forma parte de las actividades que van a llevar adelante en el corto plazo, Guido. Exactamente, como te he dicho, la prioridad es el beneficio del ciudadano y dentro de este rediseño está incluido un estudio de acuerdo, así como dije al comienzo, de las necesidades actuales de los pasajeros. Como bien habías dicho, la ciudad creció en mucho tiempo, las necesidades fueron cambiando, los itinerarios fueron quedando en el mismo itinerario, no acorde a las necesidades actuales. Entonces es como hacer una reingeniería de itinerarios. También está próximo este proyecto que es grande, las oficinas de gobierno. Ya estamos trabajando en ello para poder crear varios itinerarios de las líneas que afectan a este sentido. De eso tengas por seguro, Benjamín, y a la población, que vamos a hacer dentro de este rediseño es el estudio de todos los itinerarios actuales. Con respecto, ya que mencionó el viceministro, con respecto al subsidio, ¿ya pudieron hacer una revisión, una auditoría? Porque también se había denunciado de que las empresas de transporte no cumplían con la rendición de los subsidios, pero de igual manera seguían recibiendo cuando ellos no rendían de cómo hacían el uso justamente del dinero del subsidio. ¿Hicieron algún corte? ¿Va a haber alguna auditoría? O si ya lo hicieron, si reveló algo de manera irregular, pero que hoy día lastimosamente no tenemos tampoco en limpio lo que respecta a tanto dinero destinado a empresas de transporte que sus unidades no reflejan un uso correcto aparentemente del subsidio, porque entre las otras situaciones, entre las condiciones primeras está de que el colectivo sea de calidad, es decir, sea un buen colectivo, una buena unidad de transporte. Sí, Angélica, tengo que hacer una revisión completa
de todos los pagos realizados, pero en relación justamente a lo que estabas hablando del costo, el costo del subsidio se realiza en base a un pasaje que es ahora mismo es una tarifa técnica que se establece a través de una planilla de costos, que es una planilla técnica donde se establecen varios ítems que integran esta planilla de costos, y muchos datos de estos son extraídos ya del sistema del billetaje electrónico. O sea, ya no es tanto como antes, que es de acuerdo a la rendición de lo que ellos iban presentando, ¿verdad? Es algo que estamos nosotros evolucionando y que vamos a fortalecer en esos controles. Vamos a hacer mano dura, este gobierno va a hacer mano dura en todas las decisiones que vamos a tomar, y todas las empresas que cometan irregularidades, ya tanto en el servicio o en las normativas, van a ser sancionadas. Guido, ¿hay alguna idea tendiente a modificar total o parcialmente este sistema de transporte que tenemos actualmente? No mejorarlo en el sentido siguiente, te pregunto para ser más claro con la pregunta. En algún momento se habló de Metrobús, después sabemos lo que pasó, cómo se suspendió, cómo se abortó ese proyecto. ¿Hay algo que reemplace aquello? Está el tema del tren de cercanía, por una de esas cosas raras en nuestro país. La estructura estatal no forma parte, no es dependiente del Viceministerio de Transporte, debería serlo. Todo ese tipo de iniciativas, es más, probablemente el Viceministerio de Transporte tendría que ser un ministerio, no dependiente de obras públicas. Pero lo que digo es, ¿vamos a seguir con el tema de los buses como el único medio de transporte, o hay otras alternativas que se estudien para analizar, para alivianar la carga pesada que hoy tiene la gente? Tenemos en agenda, Benjamín, estudios para realizar qué es lo más conveniente para ver nuevos medios masivos de transporte, porque tenemos que tener en cuenta también nuestra infraestructura vial de la ciudad, ¿verdad? Entonces, esto está en la agenda y vamos a seguir llevando adelante. Y es crucial, porque la cantidad de gente que viene de Pacaraí a la capital, en ese tramo, digo, es muchísima. Si esas personas viniesen por tren, ¿verdad? Otro mecanismo que no sea el de sus propios vehículos o transporte público, se alivianaría de una manera tremenda. El tema del caos vehicular, por ejemplo, no se resolvería, pero se amortiguaría. Y acá otras modalidades de transporte, porque los buses solamente evidentemente no sirvieron este sistema actual para resolver, creció de manera exponencial la cantidad de usuarios y el mismo sistema no da abasto, ¿verdad? No sé también si está entre los planes, porque algunos municipios han planteado y en Alto Paraná se adquirieron buses eléctricos. Yo sé que esto es ya... primero solucionamos los desafíos más urgentes y necesarios, ¿verdad? Pero también plantear en algún momento buses eléctricos teniendo en cuenta la gran generadora de energía que tenemos como dos binacionales y poder complementar eso y que a Paraguay finalmente eso le sea mucho más conveniente. ¿Hay algún proyecto al respecto, viceministro? Sí, tenemos proyectos también en la agenda, Angélica. En relación a esos buses de Ciudad del Este, creo que eran 20 que estaban dentro del municipio. Creo que estaban parados, estaban haciendo pruebas, pero este proyecto de la electromovilidad va a llegar en algún momento a Paraguay, específicamente a la Asunción y área central, de parte de lo que es la regulación del Viceministerio de Transporte, pero hay que hacer estudios previos de prefactibilidad, porque no es simple la electromovilidad, porque tenemos que tener en cuenta la plataforma, las estructuras viales, el costo de la energía, la carga, las terminales para la carga. O sea, son varios factores que hay que tener en cuenta para llevar adelante este proyecto y ya estamos iniciando nosotros esto institucionalmente. Qué suerte que planteas el ejemplo de Ciudad del Este, pero no como modelo, sino en cuanto a las facultades del Viceministerio del Transporte. Entonces decíamos, hay cosas que tendría que estar bajo su dominio y no lo están. ¿Qué pasa con el transporte en el interior? Lo hablábamos fuera del aire hace un ratito. ¿Quiénes le protegen a ello? Porque los pobladores, los usuarios de allá están en una situación, distintas regiones, Alto Paraná, Itapú, de distintos lugares del país, están en un estado de casi indefensión absoluta en materia de frecuencia, en materia de costos del viaje que realizan, horarios inclusive, hasta qué hora y después ya se acabó la historia y no tienen más transporte.
¿qué pasa? ¿Cuál es la relación que tiene o el nivel de responsabilidad y obligaciones que tiene el viceministerio? Bueno, el viceministerio de Transporte regula el transporte público del área metropolitana. ¿Qué tiene, qué está dentro del área metropolitana y regulación del viceministerio? Es la ciudad de Asunción y 22 municipios alrededor de Asunción, incluyendo Bajo Chaco. Es lo que nosotros tenemos las competencias para tener la regulación, las normativas, los reglamentos. Posterior a eso están lo que es la DINATRAN, que tiene los viajes de corta, mediana, larga distancia e internacional. Y también están los municipios. En cada ciudad tiene su regulación, como son conocidos, como habíamos hablado, Angélica, de los internos municipales, ¿verdad? Que también yo tengo dentro de lo que es el viceministerio. Están los municipios que están dentro a cargo del viceministerio y tienen sus internos. O sea, esa es también otra de las problemáticas que vamos a llevar adelante. En esta zona del país, ¿verdad? Exactamente, en toda la zona, Benjamín. O sea, cada municipio tiene su interno. Sí. Entonces, que no es regulado ese interno por lo que es el viceministerio de Transporte. Así mismo. Ni los internos que están dentro de la ciudad. Es más, es mismo, los internos de la ciudad de Asunción no son regulados por el viceministerio de Transporte, son regulados por la municipalidad de Asunción. Y aclarar de que los internos, como usted mismo dice, ni siquiera de Asunción, mucho menos los del interior del país, porque escapa totalmente al viceministerio de Transporte, no tienen subsidio. Por eso es que allí se da una diferencia bastante grande entre el costo del pasaje de los internos de las distintas ciudades. Parece que mientras más se alejan de la capital, más se alejan de Central, sube el costo y absolutamente nadie lo controla. Subsidio del viceministerio de Transporte, pero no para los internos. Es por eso que el costo del pasaje es totalmente distinto al de Asunción y área metropolitana, que está bajo la regulación de ustedes. Así mismo, Angélica. Nosotros no tenemos potestad, facultad de ver, obligación, nada de el subsidio de las empresas de transporte que no son permisionarias del viceministerio de Transporte. Solamente las permisionarias del viceministerio de Transporte están acogidas por lo que es el subsidio del pasajero. Te quiero poner un compromiso, pero te voy a poner. No habría que cambiar, porque estas responsabilidades limitadas del viceministerio respondieron también a épocas históricas muy distintas, a realidades muy distintas, en donde el transporte se limitaba a esta zona del país, en el resto no había transporte, ¿verdad? No había nada que regular. Entonces después te aparecen otros organismos y otros responsables de garantizar un servicio que no garantizan. Y la ciudadanía es la que paga, o los usuarios del transporte de las distintas regiones del país son los que pagan los platos rotos. ¿No habría que redefinir las responsabilidades, el ámbito de actuación del viceministerio, incluso su condición de viceministerio? Pero esa ya es una discusión un poquito más. Exactamente, justamente por eso le iba a decir, es una decisión ya más que va más de lo que es el viceministerio de Transporte, es más de lo que es un ministerio de Obras Públicas. Tendría que ser ya la modificación de la ley, entonces ya va a otro ámbito, ¿verdad? Pero sí, sería lo ideal para que todo lo que sea un servicio de transporte tenga un solo ente regulador y el beneficio sea para toda la población, no solamente justamente para lo que es el área metropolitana. Un ente regulador que pueda diseñar un plan nacional que comprenda trenes, buses, transporte en general. Va a facilitar las tareas de lo que es el transporte público para la entidad reguladora en ese momento, porque ya no va a tener que lidiar, digamos, con los municipios. Sí, es una entidad y la que va a poner las reglas y tienen que cumplir, ¿verdad? Hoy los municipios no garantizan este servicio, lo hacen muy mal, la ciudadanía sufre consecuencias. Y paga caro. Paga muy caro, pero muy caro. DINATRAN es otra institución que habría que rediscutir también cuál es su responsabilidad, porque también hace aguas por muchas partes. No quiere decir que definida la cuestión burocrática o el órgano regulador ya estén resueltos todos los problemas. Por eso hay que avanzar, Guido, en cuáles son los proyectos. Hasta ahora me parece que se concentra en mejorar lo que se tiene, pero necesariamente hay que incorporar otras cuestiones alternativas, otros modelos, hacerle cambios al modelo mismo para responder a una realidad bastante más compleja de la que había hace 30, 40 años atrás. Sí, Benjamín, como dijimos, es
bajar a tierra lo que es la realidad hoy día y la necesidad actual de lo que necesita el pasajero. ¿Cuál es el itinerario que necesita? ¿Cómo va? Imagínate que tengamos pasajeros que vienen y, así como habíamos hablado, 2 o 3 horas dentro del colectivo para ida y vuelta a sus lugares laborales. Entonces, la idea es disminuir la cantidad de el tiempo de espera y de traslado. Ojalá lo logremos esto en un corto tiempo y vamos a unir los esfuerzos desde el Viceministerio de Transporte con la ayuda de todos los sectores, porque yo estoy seguro que conversando y llegando a un acuerdo en una mesa, sentándonos, teniendo un diálogo permanente con todos los actores del servicio de transporte público, vamos a llegar a un buen puerto, vamos a unir los esfuerzos. También necesitamos la ayuda de otras instituciones del Poder Ejecutivo. Entonces yo estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto teniendo en cuenta el esfuerzo y el compromiso que vamos a llevar adelante. Mencionaba usted uno de los proyectos más concretos, más directos, viceministro, los carriles preferenciales, y también creo que bueno, en la administración anterior también había un proyecto, lastimosamente no vimos que se le haya dado mucho apoyo, sobre las paradas obligatorias y paradas seguras. También en este informe de movilidad del Instituto Nacional de Estadísticas mostraba o demostraba que los usuarios del transporte caminaban varias cuadras para poder llegar a su parada. Obviamente no vamos a tener una parada tan cerca a cada usuario, pero una parada segura en cuanto seguridad, valga la redundancia, y la infraestructura. Hoy día realmente no existe una sola parada, por lo menos yo desconozco que sea segura en infraestructura, por lo menos un lugar donde sentarse, un techo que proteja por lo menos al sol, no digo a un temporal, ¿verdad? Pero por lo menos alguna llovizna o el sol. Paradas seguras también y dignas para el usuario, porque desde que arrancamos la entrevista hablamos de que esto significa calidad de vida para el usuario y también eso lo dignifica. Sí mismo, Angélica. Dentro de lo que es mi experiencia, como te había comentado al comienzo del programa, yo llevé adelante dentro del Viceministerio de Transporte, cuando estaba en el periodo 2013-2018 como jefe de gabinete, justamente la instalación de paradas obligatorias. Hicimos a lo largo de lo que es la ruta Transchaco, la avenida Madame Lynch, están implementadas las paradas obligatorias. Hicimos un control muy fuerte en ese momento y dio resultado. Se establecieron las paradas cada 400 o 500 metros, quiere decir que el ciudadano tendría que caminar entre 200 o 250 metros para tener un lugar seguro. Estando eso no es mucha la distancia. Establecimos también la instalación de refugios, llevamos adelante la instalación de refugios y eso nosotros vamos a volver, yo me comprometo justamente a seguir adelante eso y reforzar los controles para el cumplimiento, porque esto también es importante. Una cosa es que estén instaladas y otra cosa es que se haga el control necesario para que sean utilizadas correctamente. Y en el resultado que tuvimos nosotros en ese entonces, estuvieron conformes tanto los ciudadanos como los transportistas. Quiere decir que este sistema, si se lleva bien, se implementa correctamente, va a dar sus frutos y va a mejorar, va a dar mejor calidad de vida a los pasajeros. A todos los problemas que veníamos mencionando se agregan con cierta frecuencia las medidas que implementan de manera arbitraria los dueños de las empresas de transporte público, que hablan de paro pero nunca asumen que sea un paro y te hacen paros. Así es. Las famosas reguladas. Te hacen reguladas. Entonces, al problema frecuente de la gente y a sus problemas, en lo que respecta a su calidad de vida, se le adicionan estas medidas arbitrarias. Tienen que ver generalmente con el impago del subsidio, entonces te aprietan, pero que no te extrañe que en poco tiempo empieces a ser una persona no muy popular. Digo, porque la gente dice, escucha, ya tenemos, acá estoy en esta parada hace 2 horas, no viene el micro, etcétera, etcétera, y tiene que ver con un problema diferente al de tu gestión propiamente. ¿Cómo está esa relación de pagos, impagos, deudas con las empresas de transporte público? Sí, Benjamín, nosotros tuvimos en el momento de la transición, por suerte, el viceministro saliente nos facilitó todas las informaciones que eran requeridas, nos dieron un informe sobre lo que es el pago actual del subsidio, nos comentó que tenían 3 etapas de pagos, se cumplieron con 2 en fecha,
está una fecha pendiente de pago porque se aproxima, está pendiente de una reprogramación que vamos nosotros a darle el seguimiento correspondiente y con este último pago van a estar ya costeados todos los últimos 3 meses, 2 o 3 meses creo que es la deuda actual. Y de ahí en adelante vamos a entablar nosotros, mi idea es tener una mesa de trabajo constante con las empresas de transporte para que ellos también nos tengan en cuenta lo que son los problemas y nosotros ver la forma de solucionar con la necesidad del pasajero. Viceministro, como le decimos prácticamente a todos los ministros también y los que han pasado por Fuego Cruzado, mucha expectativa. El servicio de transporte público significa la calidad de vida del ser humano y también que lo dignifique, porque un mal servicio de transporte, una parada de bus insegura y que no tenga toda la infraestructura necesaria también es una manera de poder... de que no cuenta con una dignificación para el usuario del transporte. Así es que mucha expectativa y ya obviamente los primeros 100 días son los más críticos, los más desafiantes y seguramente tendremos algún que otro resultado ya. Asimismo, Angélica, vamos a aunar los esfuerzos y las indicaciones que nosotros hemos recibido del presidente de la República es que el pasajero pase menos tiempo en los buses. Es la orden que recibimos y nosotros nos debemos al señor Santiago Peña. Estamos comprometidos y seguros de que esto lo vamos a lograr. Guido, te agradecemos mucho por el tiempo. Vamos a seguir hablando a ver sobre los cambios que se vayan sucediendo y las modalidades que se vayan proyectando para mejorar el servicio de transporte público en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benjamín, Angélica y a toda la teleaudiencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tiene 2 componentes. Uno es el de la calidad de vida en el que vos estabas insistiendo y también la cuestión económica. La economía es notable el impacto que se tiene en distintos ámbitos. Nuestra calidad de vida propia partiendo de eso y también en el ámbito económico. El transporte está llamado a cumplir un papel de primerísimo orden que no cumple. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, como siempre, como la preferencia de los domingos aquí en Fuego Cruzado y será hasta el próximo fin de semana. Buen resto de jornada, señor Benjamín. Igualmente, nos reencontramos el domingo.